Están más organizados que muchos comunicólogos, ¿no? Ya ves que su Sí, música, su máscara y los vamos a hackear a todos. sí. Creo que ya estamos en vivo otra vez desde Facebook. Déjame Muy bien. checarlo bien para asegurarlo. Pues bueno, pedirle una disculpa a todas las personas que nos están viendo. La verdad fue que fue algo inesperado, Sí. entonces pues, pero ya estamos de regreso. Entonces, eh, pues damos reinicio, Luis, en donde te quedaste. Sí, Muchas gracias. claro que sí, muchas gracias y pues a los que se están conectando con nosotros, pues gracias por permanecer y a los que se están conectando, pues esperemos que volvamos a agarrar el hilo, rapidito van a ver cómo sí. Entonces estamos con la clase de panorama de la enfermedad de Alzheimer en las familias. ¿Qué es lo que sucede cuando empezamos con el diagnóstico, ¿no? Entonces, como decíamos, ya vimos en cuanto a la enfermedad que no todos los olvidos son normales, hay de olvidos, hay de olvidos benignos, no necesitamos recuperar toda la información, sino imagínense, nos volveríamos locos todos, pero sí hay cuestiones importantes que deben de llamar nuestra atención, de que no es normal de que se te olvide, por ejemplo, quién eres, quién es tu hijo, dónde vives, la colonia en la que toda la vida has vivido, etcétera. Entonces, no es lo mismo que se te olviden las llaves o que pierdas la cartera cada rato, que es como los ejemplos comunes que a todos nos pasa, a que cuando encuentres las llaves no sepas para qué sirven o de qué casa son. Entonces, hay de olvidos a olvidos, es ahí donde ya debería de llamar nuestra atención y no echarle toda la culpa a la edad o a cuestiones como la depresión o el cansancio. Entonces, sí, aunque hay olvidos benignos, no nos tenemos que espantar de todo, pero sí tenemos que verificar qué es lo más importante o qué es lo más grande, por decir así, en importancia que se te ha olvidado. Ajá. Repito, no es lo mismo que se te pierda un instrumento de tu trabajo, que pierdas la pluma, que no encuentres eh, la libreta, a que te pierdas en tu propio trabajo o que nunca llegaste porque ya no supiste cómo recordar el camino a casa o al trabajo. Entonces, eso es el tipo de olvidos que tenemos que estar muy al pendiente. Entonces, ¿de qué depende el avance o la severidad, no? Porque esto es algo que también muchas veces confunde a las familias, principalmente a los que están en cuidado primario, porque hay veces que confunden mucho, sobre todo cuando ya nos estamos informando y te dicen cómo van los procesos, que se van a olvidar y todo, pero también hay que ver que no son recetas de pastel. No va a ir como en lista o como dice en el libro a deteriorar la persona. Depende de la reserva cognitiva que tú tengas. Es por eso que unos avanzan más rápido que otros o que a unos se les olvidan más unas cosas que otras y no es que el paciente sea selectivo en lo que se le va a olvidar o no. El paciente no lo hace a propósito. Todo depende de esta reserva cognitiva y también depende del área que esté afectada en el cerebro. Si es una enfermedad de Alzheimer como tal, eh, la enfermedad pues va a ir como parejita, va a ir deteriorando todas las capacidades, principalmente las cognitivas primero, antes de las motoras. Y si son otro tipo de enfermedades, más adelante vamos a ver, pues es un poco diferente el avance de la enfermedad. Sobre todo cuando son enfermedades de tipo vascular, hay cierta diferencia y ahorita les vamos a explicar por qué y cómo lo puedes notar. Pero también de qué otras cosas depende, de qué hablamos con esto, con la reserva cognitiva, ¿no? El ejercicio físico que tú hagas, las actividades de ocio y sano esparcimiento son muy importantes. Habrá gente que piensa que es perder el tiempo, pero también tu cerebro tiene que descansar de todo el tiempo estar estudiando o en actividades intelectuales. También te tienes que reír, descansar, divertirte, pensar en otras cosas. Eh, Cuando tienes una actividad ocupacional como tal que te apasiona, que más allá de que sea una actividad que ocupe tu tiempo, que también te esté estimulando, ¿no? Y que te cause cierto bienestar. El que sepas palabras de otros idiomas, a lo mejor no eres bilingüe como tal, no hablas en el otro idioma, pero sí, por ejemplo, sabes qué quiere decir cofiandonas, ¿no? O algunas otras palabras eh, que aprendemos en francés, en alemán, y a lo mejor no aprendemos todo el vocabulario, pero estamos estimulando el cerebro a saber qué significa una palabra en varios idiomas, ¿no?
La motivación como tal también tiene mucho que ver, no es lo mismo cómo va a aprender o cómo tiene su reserva cognitiva una persona que está de buen ánimo y de buena salud mental a una persona que tiene ansiedad, depresión o que tiene algún problema de conductismo o salud mental. Eh, Aquí quiero hacer cierto paréntesis porque yo creo que esto nos está afectando actualmente a todos por la cuestión de la pandemia. Independientemente de que tengamos a nuestro cargo una persona con demencia, ya sea nuestro familiar o no, pues aunque sí es cansado y todo, pero pues sobrellevamos, investigamos, nos preparamos, hacemos planes, ¿no? Pero ahorita con la cuarentena que tenemos que tener de repente, aunque ya no nos han dado más permiso de salir, pues también estamos preocupados por el riesgo de contagio, que nuestro familiar no se contagie también, no llevarle el virus, no recibes tantas visitas como antes o la misma familia se rehúsa a estarte visitando, unos pues porque pues prefieren guardar distancia y otros porque simplemente pues su ritmo de trabajo no se los permite, ¿no? Entonces, toda esta reserva cognitiva tiene que ver con lo que tú aprendes, con lo que tú haces y el ánimo tiene mucho que ver y ahorita nuestro ánimo tenemos que trabajar mucho en ello para darnos cuenta cómo estamos. ¿Estamos bien? ¿O nos estamos haciendo los que estamos bien? ¿O si necesitamos una ayudita? ¿O estamos teniendo cierta ansiedad? Hay que cuidarnos antes de que se nos vuelva una depresión o un trastorno conductual que nos lleve a somatizar ciertas cosas que luego nos sentimos mal. Estamos todos contracturados por el estrés, nos duele la pancita por que nos da ya cuestiones estomacales o gástricas por la ansiedad o este estrés al que estamos sometidos y aparte tener la responsabilidad de cuidar, pues tiene mucho que ver con que estemos concentrados o no y que a veces a nosotros también como cuidadores se nos olviden las cosas, pero no quiere decir que ya nos esté dando una enfermedad parecida a la de nuestro familiar o enfermo que cuidamos, simplemente que esta cuestión de la motivación, de la tristeza, de la ansiedad, pues no estamos también ahorita con la pandemia, pero bueno, pasando ya este paréntesis, también el avance o la severidad de la enfermedad tiene que ver con la carga genética. ¿Qué tan longevos son en tu familia? Y bueno, si son longevos o no, ¿en qué calidad o en qué condiciones llegan estas personas? Hay algunos que llegan a edades muy avanzadas, muy fuertes y robustos, fuertes, muy lúcidos, todavía con mucha capacidad de hacer actividades físicas y mentales. Y hay otros que por genética, pues vemos que la gente va deteriorando antes o tenemos herencias de otras comorbilidades. Por ejemplo, tenemos factor de herencia para diabetes, hipertensión. Entonces, esto hay que saber también que no es sentencia de que nos tenga que dar, pero si sabemos que tenemos la carga genética, y todavía no lo tenemos, pues podemos hacer acciones preventivas. Y bueno, también si nuestro paciente tiene diabetes, hipertensión, dislipidemias, osteoporosis, obviamente no va a ser lo mismo cómo va a deteriorar si tiene todas esas enfermedades adicionales a la demencia, a las personas que no tienen nada más que la demencia y no les duele nada, fueron deportistas toda su vida, no tienen problemas de azúcar, no se les sube ni se les baja la presión arterial, en fin. Entonces, de eso también va a depender el cómo avance o no la enfermedad. Esto tiene que ver con el estilo de vida que tengamos cada quien, si tuvimos o no hábitos nocivos de alimentación, de fumar o no fumar, de bebidas alcohólicas, si tuvimos o no la suficiente actividad física, cómo nos alimentábamos, este control del estrés del que les hablaba. La socialización pareciera que ver que no tiene como mucha importancia, pero en realidad sí tiene mucho que ver la socialización porque no es lo mismo una persona que es socialmente activa, que platica, que tiene amigos, que sale, que tiene citas, que está en trabajo, que vive con alguien más, que platicas, que estás continuamente estimulado por las diferentes actividades y personas a aquellas personas que viven como ermitaños, que no hablan con nadie, que no saben a veces ni qué día es y no porque tengan un problema de memoria. A nosotros mismos nos llega a pasar y no me dejarán mentir cuando estamos en vacaciones, como no estamos condicionados a ver el calendario ni la hora en el reloj, pues no sabemos muy bien ni qué horas son, ni qué día es. Hay veces que dices, ¿es martes o miércoles?
o, ay, ya es jueves y no me había dado cuenta, ¿no? Porque no estamos como tan pendientes como cuando vamos a la escuela o al trabajo de estos horarios y calendarios. Entonces, la socialización también tiene mucho que ver con nuestra estimulación cognitiva. La espiritualidad, dirán, ¿eso qué tiene que ver? ¿No? No lo confundamos con religión, aunque puede ir implícito, pero la espiritualidad no es únicamente la religión. La espiritualidad tiene que ver con las fuerzas internas que tienes tú para salir adelante o para lo que te mantiene activo. Esto tiene que ver con la motivación, esas fuerzas internas que tienes tú dentro de ti para salir, hacer frente, vivir, socializar, estar presente en tu vida, ¿no? Y también, pues, qué tantos hábitos protectores tú tuviste en tu vida, ¿no? Que si te cuidabas, el ejercicio, la buena dieta, en fin. Entonces, de esto va a depender el avance o no de esta severidad de la enfermedad. Por eso es que vemos que algunos deterioran muy rápido, otros van muy lentos, duran muchos años en ciertas etapas, como que se van estacionando y como si la enfermedad fuera más noble y va más despacito, ¿no? Ahora, sin embargo, también hay otro factor que tiene que ver con este avance o severidad, que tiene que ver con la edad. Sobre todo en la enfermedad de Alzheimer, eh, es muy notorio que las personas que empiezan con una enfermedad presenil antes de los 60, por ahí de alrededor de los 50 años, que puede ser entre los 48 a 55 años, son gente que va a deteriorar más rápido. Curiosamente, se creería que por haber empezado más jóvenes les va a ir mejor, sin embargo, vemos y de acuerdo a la experiencia que tenemos con la atención de las personas que nosotros manejamos, que mientras más jóvenes les comienza a aparecer la enfermedad de Alzheimer, más rápido es el deterioro, sobre todo el deterioro físico. Ahora, les repito que no es como receta de pastel, no todos van a pasar de la misma manera, entonces por eso es tan importante hacer un adecuado diagnóstico, porque todo lo que queramos hacer sin un diagnóstico adecuado, pues van a ser sueños guajiros, entonces por eso la importancia de ver si es Alzheimer, si es presenil, si es senil, si no es Alzheimer, ¿qué otro tipo de enfermedades hay para ver cuál es el pronóstico que podemos hacer, qué síntomas podemos paliar y cómo podemos ayudar a la persona a hacer él mismo o ella misma por el mayor tiempo posible? Vamos a ver un poquito qué es lo que pasa con el paciente. Como les decía, una demencia, la que sea, no nada más Alzheimer, es una enfermedad cerebral. La mayoría de las demencias son crónico-degenerativas. Esto quiere decir que se van a quedar permanentemente. Son irreversibles e incurables. Son enfermedades que se van a quedar, como por decir un ejemplo, la diabetes. A la persona que le da diabetes no se cura de diabetes, siempre será diabética hasta que muera. Igual, una persona con demencia no te vas a curar de la demencia, lamentablemente va a avanzar, es crónica, quiere decir que se queda contigo durante la vida que permanezcas viviendo, vaya la expresión. Eh, Degenerativa porque va a seguir avanzando, irreversible porque no puedes volver a etapas anteriores de las que estabas, y incurable porque no hay hasta el momento nada que lo cure o lo frene o lo detenga del todo. Hay algunos medicamentos que ayudan a proteger la vida de la neurona y que tenga más función durante más tiempo, y otros que ayudan a mejorar la función entre los neurotransmisores para que igualmente la vida de la neurona se prolongue más, y además algunos otros tratamientos medioambientales como los que hacemos en el centro de día de donde les estamos dando esta charla, que ayudan a que la persona no deteriore tan rápido. Su origen, la de cualquier demencia, puede deberse a diferentes causas. Como les decía, hay además de 60 causas por las cuales una persona puede tener demencia, y por eso es tan importante saber cuál es el diagnóstico. En cuanto tengamos el diagnóstico, vamos a saber cuál es el pronóstico, qué tratamiento farmacológico puede tener y cuáles van a ser los cuidados, qué es lo que yo puedo esperar, cómo va a ser su conducta, cómo se va a ir desarrollando esta enfermedad en mi paciente y cómo yo puedo irme preparando con tiempo para irlo cuidando. Cualquier enfermedad de demencia que te digan, la que sea, no es que si es Alzheimer o es Parkinson o Huntington o Levy, te va a ir menos mal o más mal, ¿no? Cualquiera es devastadora, pero la realidad es que debes enterarte bien para saber cómo tratar a tu enfermo. Hay veces que nos duele tanto
que no queremos saber, porque tenemos la idea de que si no nos enteramos no vamos a sufrir tanto. No te quieres enterar de qué es lo que le va a pasar al paciente. Sin embargo, es importante primero asumirlo. Es un duelo que tenemos que llevar muy duro, sí, claro, duele mucho, es un golpazo emocional porque pues es una sentencia de deterioro que no vas a poder detener. Sin embargo, si no te enteras, si no te empapas de lo que es la enfermedad y no te adelantas un poquito a los síntomas, en cada nuevo síntoma que vaya sucediendo te vas a espantar mucho, porque no sabes si eso es normal, si no es normal, si está enfermo, si es el proceso de la demencia o tiene otra cosa. Entonces, a cada paso, a cada deterioro, a cada avance, a cada nueva etapa, el estrés va a ser muchísimo. No va a dejar de dolerte que tu familiar tenga demencia, sí, obvio que no, pero necesitamos estar muy preparados para que con esa preparación podamos, por un lado, nosotros de mejor manera afrontarlo, brindar mejor acompañamiento a nuestro enfermo y también, por otro lado, que el enfermo pues tenga garantizado este buen cuidado, esta calidad de atención que tú, repito, aunque no se te va a quitar el impacto o el dolor, que es una realidad, pero sí necesitamos estar muy enterados. Además, el enterarte, más allá de que te duela, porque sí impacta mucho, pues te va a dar la certeza primeramente de saber qué tiene y ya sobre eso vas a partir en un diagnóstico. Vas a saber si hay fármacos que se le pueden dar para ayudar, vas a saber qué tipo de tratamientos alternativos hay, porque bueno, aunque no es curable, porque hay veces que se rehúsan algunas familias a comprar el fármaco porque dicen, bueno, si no es curable, ¿qué más da que se lo dé? Pero pues también hay algunos fármacos que, como les decía, aparte de proteger la vida de la neurona, también hay otros que ayudan a paliar principalmente lo que son los síntomas y sobre todo las conductas que en gerontología o en geriatría se les llaman conductas aberrantes, que hay veces que ese es el motivo principal de la consulta. Cuando el familiar enfermo está muy desesperado, no sabe qué le pasa, tiene ansiedad, se pone muy triste porque también le da depresión, porque el paciente no es tonto y aunque vaya deteriorando, pues se da cuenta de que antes podía y ahora ya no, y de que poco a poco está perdiendo sus facultades físicas y mentales. Y también cuando se enojan mucho y como no tienen juicio ni hay freno y hay un problema neurológico, no es lo mismo que te enojes tú o yo, que pues bueno, más o menos nos podemos ir reponiendo de un susto o de un enojo, a una persona con demencia que como ya no tiene esta capacidad mental de controlarse, puede reaccionar de forma muy brusca o incluso agresiva y lastimarse él o lastimar a los miembros de la familia o a los grupos con los que esté conviviendo. Entonces, esa certeza es bueno que la tengas, por eso también es bueno saber qué tiene y cómo lo vamos a poder atender. ¿A qué causa? ¿A qué se está debiendo? ¿No? ¿Fue por un infarto? ¿Fue por un golpe? ¿Fue por Alzheimer? ¿Por qué es que mi familiar está deteriorando? ¿Y cuál es el pronóstico? ¿Qué puedo hacer? Y ya en base a eso, junto con tu médico y el equipo del que tú te quieras ir acompañando, te van a poder ayudar. ¿Qué es una demencia? Es un síndrome. Cuando escuchamos la palabra síndrome, significa que son varias cosas a la vez, no es una sola cosa. La demencia generalmente la asociamos a la pérdida de la memoria, sin embargo, no es lo único que le sucede al paciente. Además de la pérdida de memoria, van perdiendo capacidades físicas, el juicio, el cálculo, muchas otras capacidades que necesitamos como para tener independencia y vivir la vida de la forma más independiente posible. Entonces es adquirido porque una persona no nace con demencia. Si nacieran con un deterioro sería otra enfermedad, no demencia como tal, producido por una causa orgánica, generalmente es algo de origen genético, principalmente la enfermedad de Alzheimer, que en la mayoría de los casos no se sabe por qué es que sucede. Solo hay un factor del 2% de herencia. Entonces, el otro 98% de los casos de Alzheimer, por lo regular, son episódicos. Esto quiere decir que solo sucede en esa persona y no sucedió antes en generaciones anteriores, porque no, ni los padres, ni los abuelos, ni los bisabuelos tuvieron, y no tendrían por qué tenerlo los hijos, ni los nietos, ni los bisnietos, ¿no? Entonces, casi siempre son como de aparición así, espontánea, y
A menos que les decía los casos familiares, que son muy pocos, alrededor de un 2%, y la mayoría de estos casos, por lo regular, son de un factor de herencia en los que se ve muy marcada la genética, ¿no? Y por lo regular son casos preseniles, empiezan a muy corta edad y ahí sí te enteras de que el abuelo, de que el bisabuelo o los tíos tuvieron, por lo regular ahí sí hay casos en los que alguien más en la familia lo tuvo, ¿no? Es capaz de provocar un deterioro persistente, o sea, se te va a quedar, no es algo que puedas revertir en las funciones mentales superiores, el cálculo, el juicio, todo lo que te hace aprender y tener independencia. Te lleva a una incapacidad funcional, tanto en el ámbito social como laboral, ya no puedes trabajar porque ya no te acuerdas ni te organizas para las citas o la memoria procedural, estos procedimientos que tú tienes para hacer tus cartas, o si eres un obrero para armar, no sé, el coche, una máquina, las amas de casa ya no tienen la capacidad de saber la secuencia, por ejemplo, de cómo hacer una sopa o de cómo deben de lavar la ropa. Es por eso que empiezan a tener estos errores raros de juicio, por ejemplo, de que pues si tienes 40 años lavando la ropa y de repente ya nada más le echaste jabón y así la guardo, pues sí, porque ya está enfermándose, ya no tiene esta memoria procedural, ¿no? Entonces, vamos a ver, en resumen, una persona que tiene demencia, al principio sí es muy consciente y por lo regular te va a decir, ¿sabes qué? Siento que estoy deteriorando, siento que mi memoria no es la misma, pero como tendemos a decirles que no, muchas veces ya no nos vuelven a decir. Por eso es que hay que estar muy al pendiente de cuando un adulto mayor te dice que tiene fallas, afecciones o alguna dolencia, algo que le esté interviniendo en su vida cotidiana, porque es donde tenemos que ya verificar con los médicos, ¿no? Y conforme pasa la enfermedad, ellos van perdiendo esta capacidad de decir, oye, me pasa esto, siento el otro, o se me están olvidando las cosas, y llega un momento en que el paciente ya no se acuerda, que no se acuerda. Esto suena muy irreal, muy, muy raro, ¿no? Pero es verdad. Cuando nosotros que estamos sanos tenemos algún olvido, puede atribuirse a que estamos tristes, que estamos cansados, que tenemos mucho estrés, pero somos conscientes de estos olvidos porque hasta decimos, ay, como que se me va la onda, estoy olvidadizo, estoy olvidadiza, pero sabes, y cuando te recuerdan las cosas, por lo regular recobras la información y dices, sí, se me había olvidado tal cita, tal cosa, somos conscientes de estos olvidos. Un paciente con demencia, conforme va avanzando la enfermedad de una etapa intermedia avanzada, ya no va a tener la capacidad de darse cuenta de que a él se le olvidan las cosas. Es por esto que echan muchas culpas hacia afuera, que empiezan de que tú me robaste, tú me quitaste, tú me lo escondiste, porque como ya no se acuerdan que ellos son los que guardaron las cosas o los que tienen, no sé, organizada de cierta forma sus actividades y sus pertenencias, y como no lo encuentran y yo no me acuerdo que tengo una enfermedad mental que hace que no me acuerde de las cosas, entonces para darle lógica, porque yo necesito darle una lógica a mi vida, cuando soy un paciente, para mí lo más normal y pensar, mi lógica me dice que tú que estás junto a mí, eres el que algo me estás haciendo. Me estás dando algo para volverme loco, o me escondes mis cosas, o me estás robando, o la traes contra mí, quién sabe qué te traes. Y entonces los pacientes empiezan a ser muy suspicaces porque no se dan cuenta de que ellos son los que están teniendo una enfermedad que hace que pierdan y que olviden las cosas, ¿no? Esta es la enfermedad como tal. Entonces, algunos ejemplos de las funciones cognitivas, rápidamente, porque pues no es una clase de medicina como tal, solamente encuadrar lo que ustedes ya viven con sus pacientes. Lo más común que vamos a ver y lo más notorio, por decir así, son los problemas de memoria. Al principio la memoria a corto plazo es la que vamos a ver mucho más afectada o de primera mano que no les llega, pero a la larga también la memoria de largo plazo, o también llamada memoria remota o memoria vieja. Por ejemplo, puede ser que tu paciente no se acuerde qué desayunó hoy en la mañana o qué comió hace ratito, pero se acuerda perfectamente que ella cocinó un mole para el bautizo del nieto. Y dices, bueno, ¿cómo eso que tiene más tiempo sí se acuerda y no se acuerda de esto que acaba de pasar? Pues sí, es porque está en otro lugar de la memoria.
perdón, en otro lugar del cerebro. Entonces, no es lo mismo el lugar donde se alberga la memoria reciente que donde está la memoria remota. Por eso es que algunas informaciones más viejas las van a tener conservadas. Esto también confunde mucho a la familia porque dicen, bueno, ¿cómo de esto sí se acuerda y de esto no? Entonces es convenenciero. No, simplemente que el cerebro tiene ciertas afecciones por áreas, no se deteriora todo de manera pareja, a la larga también la memoria remota la va a perder y no es que el paciente se esté haciendo tonto, efectivamente lo que acaba de pasar, que para nosotros que estamos sanos y lúcidos debería de ser lo más lógico que te acuerdes de lo reciente, en ellos no, en ellos la memoria reciente está afectada y a la larga también la memoria a largo plazo o memoria remota se va a ver dañada. Conforme van deteriorando los pacientes, pasa algo muy curioso por estas cuestiones de entre la memoria vieja y la memoria reciente y lo que yo me imagino y lo que invento, porque como estoy perdiendo mis facultades, mi cerebro necesita darle lógica a lo que está sucediendo alrededor mío. Entonces, si yo ya no me acuerdo que guardé mi labial y de repente siento que ya me lo robaron, pues la lógica que yo le voy a dar es que mi hija me lo robó y hasta voy a armar una historia. Sí, seguramente en lo que yo me estaba bañando, ella vino y me esculcó y me lo robó. Entonces es la manera que utilizan para hacer como por parches ciertas historias. Entonces a lo mejor pueden acusar a un hijo que no viene, pero en alguna ocasión por ahí se acuerdan que él tenía guardadas cosas. Entonces yo me acuerdo de esa memoria vieja, de que él tenía cosas y tiene llaves, y entonces empiezo a confabular y pienso a lo mejor aquel hijo que tiene las llaves, sí, claro, él tuvo que haber entrado y él fue el que me robó mi labial y ya se lo llevó, seguramente lo quiere para su novia, y entonces arman unos eventos y unos episodios tan raros que luego dicen, pero ¿cómo inventa tanto? Pero ¿cómo puede pensar que yo que la quiero tanto le voy a hacer eso? No es que sea mala persona, es que como en realidad está perdiendo las funciones, las capacidades y va entre la memoria vieja y la nueva y lo que inventa y lo que se imagina y lo que de primera mano su juicio enfermo le da a entender, pues arman toda esta confabulación y por eso tienen ideas tan extrañas. Es muy difícil lidiar con esto, sobre todo cuando son muy obsesivos de ciertas cosas o con ciertas personas o con ciertos objetos que quieren tener todo el tiempo a la vista porque sienten que son su gran tesoro, aunque para nosotros pudiera ser incluso cosas sin sentido o incluso basura, para ellos pueden ser muy importantes porque como están en una pérdida de capacidades, de funciones, de memoria y de cosas, pues por eso se aferran tanto. Y por eso es que estas conductas se exacerban. ¿Cuándo es cuando ya tenemos que solicitar apoyo con el médico, no? Porque hay veces que decimos, no, a mi mamá yo no le voy a dar medicamentos, yo no la voy a dopar, tenemos esa palabra. Para empezar no sabemos bien qué es dopar, ¿no? Para continuar hay muchos medicamentos que ayudan a mejorar el ánimo, el control de las obsesiones y manías con los pacientes que sin necesidad de dormirlos los van a tener más tranquilos para que ellos estén bien, estén más manejables, se permitan a sí mismos el estar bajo el cuidado de otro y estén conviviendo de mejor manera. Pero eso solo lo tiene que hacer el médico. Nosotros no podemos andar dando, ni recomendando, ni que la comadre me diga que la gotita tal, ni que la pastillita, ni que, mira, tómate estas, que aunque sean de pasiflorina, porque no sabemos qué reacción le va a hacer a nuestro adulto mayor enfermo y por eso necesitamos siempre consultar al médico. A lo mejor el médico te va a recetar lo mismo que la vecina te está diciendo, pero necesitamos que sea el médico el que me lo confirme. Otros ejemplos de las funciones cognitivas, y me gusta utilizar este ejemplo para que tengamos como esta perspectiva de qué es lo que pasa con los tipos de memoria, ¿no? Tenemos muchos tipos de memoria, la memoria de trabajo, la memoria procedural, esta memoria a corto plazo, a largo plazo, la memoria o la creatividad de cuestiones artísticas, en fin, muchas funciones que tenemos en la cognición, ¿no? Un ejemplo de este tipo de memoria semántica, la semántica es lo que tú tienes en tu cabeza de lo que representan o significan las cosas.
Por ejemplo, yo no les tengo que explicar mucho lo que es una iglesia para que ustedes en su cabeza tengan la semántica de qué es una iglesia, un lugar donde hay bancas, acuden las personas y se reúnen a ciertos rituales, ¿no? Una escuela, igual. Si yo te digo, ¿sabes tú lo que es una escuela? Sin que me tengas que explicar todo, tú tienes en tu cabeza la semántica de que una escuela es un lugar con muchos salones, pueden tener bancas, alumnos, van y vienen los maestros, a lo mejor hay libros y cuadernos, ¿no? Igual en un hospital. Y así como eso yo les puedo dar diferentes ejemplos. Un mercado, tienes la semántica en tu cabeza de lo que es un mercado. Un paciente con demencia va perdiendo la semántica. Por eso es que hay veces que se pierde a sí mismo en lugares muy conocidos, por ejemplo, en su colonia, lugares que conocía y donde estuvo por mucho tiempo, ya no tiene la semántica de que esa es la colonia. En la casa de su hermana, a la que quiere mucho y ha visitado por muchos años, pues ya de repente no sabe qué es eso y que está en la casa de la hermana. O, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la iglesia, pueden estar en una misa, en una iglesia, y como ya no tiene la semántica de lo que es el ritual y el lugar como tal, entonces se empieza a levantar y dice, ay, muy bien, fue un placer estar con ustedes, puede pensar que están en una fiesta y quererse levantar e irse, y tú así de, espérate, estamos a media misa, ¿no? O estando en un velorio que se empiezan a despedir y quieren felicitar al festejado porque ya no tiene la semántica de que está en un ritual de un difunto. Entonces, por eso es que de repente los pacientes hacen cosas raras, cosas como muy surrealistas y cuestiones sin sentido que hay veces que dicen que no se da cuenta, pues no, no se está dando cuenta y no lo hace por ser grosero o por hacerte estas cuestiones a propósito. Uh-huh. También tienen afectado el lenguaje, aunque al principio no se ve como tal esta afectación, poco a poco van a irse afectando estas funciones. Es por eso que de repente ya no te entiende lo que le estás diciendo con palabras, le tienes que actuar muchas cosas, por ejemplo, cuando le dices ven, y que también le tienes que decir así, o vámonos para allá, vamos a salir, o acompáñame, o nos vamos a lavar los dientes, le tienes que hacer la mitad con palabras y la mitad actuado para que te comprenda más. Y hay veces que ni siquiera el lenguaje corporal te va a comprender, entonces démonos cuenta que el lenguaje no es nada más el lenguaje lo que hablamos, es cómo hacemos las señas, lo que escribimos, entonces ya no interpretan adecuadamente las señales ni escritas, ni dichas, ni escuchadas, ni mucho menos, ¿no? Entonces imagínate la escena que de repente tú tienes a una paciente que es muy linda, muy tierna y que siempre ha sido muy cariñosa y de repente te pega porque le quieres lavar los dientes, pero no tomas en cuenta que para ella, para empezar, ya no te está reconociendo quién eres tú. Y luego te acercas con algo que no sabemos qué es, que bueno, es el cepillo de dientes, pero esta persona enferma no sabe qué es, solo siente que es un palo y se lo quieres meter a la boca, pues claro que se va a defender. Entonces hay veces que más que una conducta agresiva es una reacción defensiva de algo que el paciente no está reconociendo como tal y lo siente una agresión. Entonces tenemos que estar muy alertas y muy observadores de qué funciones se le están deteriorando para ver qué es lo que necesita de recordatorios, de cómo me le acerco, nunca por atrás nivelado, no los espanten, siempre suave y de frente, explíquenles hasta con señas qué es lo que vamos a hacer con ellos, para que si no lo entienden con las palabras, con tu lenguaje corporal tranquilo, tu cara pues amable y que estás haciendo la actuación tranquila, pues es probable que por imitación te favorezca la higiene o la actividad que sea que vayamos a hacer con ella, a comer, a lavarte los dientes, a peinarte, a tomar, lo que sea que vayamos a hacer, hay que explicarles de más y de todas las formas posibles para buscar todas las vías de comunicación con la persona para que te comprenda de la mejor manera. El cálculo, el juicio y el análisis es algo que también van perdiendo y lo que los hacen vulnerables para los accidentes. Por eso es que una persona que dejas en casa sola y que ya no va a calcular que se quema o no se quema un traste de plástico cuando lo pones a la estufa, es muy probable que ya no tenga el juicio de que lo tiene que cambiar a algo de metal para ponerlo en un sartén, por ejemplo, para ponerlo en la lumbre a calentar,
O, por ejemplo, si lo dejas en un sartén, que no lo debe meter en el microondas porque le va a explotar. Entonces son este tipo de cosas las que los ponen en vulnerabilidad para tener accidentes. Abren el gas y ya no tienen la perspectiva de que si no lo prenden rápido puede dar el flamazo y entonces pueden tener severos accidentes por este tipo de falta de juicio, análisis, que son estas cuestiones como muy básicas, que nosotros que estamos sanos lo damos por sentado, pero en realidad necesitamos de todas estas capacidades cognitivas para tener una supervivencia, ¿no? Para cuidarnos a nosotros mismos. El reconocer a una persona es una función que se le denomina gnosia. No solo personas, lugares, actividades. El reconocer en general es una gnosia. Y si la persona ya está afectada, se le dice que tiene agnosia. Ya si ya tiene agnosia y ya tiene apraxia, una apraxia es una actividad o un movimiento que realizamos con un fin. Entonces, si ya no reconoce bien las cosas y aparte está práxico, por eso es que de repente cuando se va a vestir solo, sale vestido como la chilindrina, como chuequita, ¿no? O como Superman, sí trae toda la ropa, pero trae los calzones hasta encima, porque sí sabe que se los tiene que poner, pero ya no sabe el proceso y que los calzones iban primero, ¿no? Entonces, es por esto que los pacientes hacen estas cosas tan extrañas, tan fuera de sí, por esta falta de juicio, análisis, aparte de la pérdida de la memoria. Por más que lo intenten, por más que le quieran echar ganas, ellos ya no van teniendo esta capacidad. En esta imagen es donde podemos ver por qué ya no tienen esta capacidad. Aquí en la imagen que ustedes van a ver del lado izquierdo, es un cerebro normal de un adulto mayor. Contra el lado derecho, el cerebro de una persona afectada ya con una demencia tipo Alzheimer. Como vemos, los huecos negros son más grandes. Hay más surcos más pronunciados, pero también quiero que vean ahí de la parte baja a la derecha, esa pequeña partecita donde hay como un asterisco, es ahí donde se alberga la memoria. Entonces vean en qué pedacito se alberga la memoria, principalmente la memoria reciente, y entonces si ya no hay mucha masa cerebral, si ya no hay neuronas con qué trabajar, por eso aunque tú por fuera veas bien a tu paciente y aunque le digas, acuérdate que esto, acuérdate que el otro, acuérdate que aquello, échale ganas, pues el paciente ya no puede, ya no tiene con qué, por decir así. Entonces somos nosotros los que nos tenemos que acordar que el paciente va deteriorando y va perdiendo estas funciones porque va a ir dándose una muerte masiva de neuronas. ¿Cuáles son estas causas? ¿Por qué se genera esta enfermedad, este deterioro, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, en las imágenes de la parte central, hay un área donde dice la neurona normal, que está así gordita y bonita, hagan de cuenta, ¿no? Por decir así. Y juntito hay una donde dice que tiene enfermedad de Alzheimer. Se ven como cuarteadas y aparte se ven como unos zacatitos ahí al lado, ¿no? Perdón que me exprese así, no son términos científicos, pero considero que si estamos dirigiéndonos a familiares, pues no les vamos a hablar con términos con muchos tecnicismos que luego no entendemos, ¿no? Entonces, por un lado está la proteína tau, que es la que le da como la entereza o la estructura a la neurona. Y por el otro lado se va acumulando de forma masiva una proteína que todos tenemos de forma natural que se llama proteína beta amiloide, que no se sabe por qué en la enfermedad de Alzheimer no se diluye y se va, sino se va quedando y se van haciendo unas marañas fibrilares que van ahí matando y invadiendo masivamente a las neuronas. Entonces, la proteína tau falla, entonces se hagan de cuenta que esta hoja es una neurona, hagan de cuenta, ¿no? Con mucha imaginación. Entonces está lisita, tiene cierta estructura, de hecho si yo la agarro así, pues no se me cae, ¿no? Porque tiene cierta estructura que le ayuda a mantenerse de esta forma. Entonces, vean, la paro y no se me cae, ¿no? Entonces, yo la paro y la mantengo así, tiene esta estructura. Hagan de cuenta que esa función de darle la estructura al cuerpo a la neurona la hace la proteína tau. Entonces, a la hora que falla esta proteína y le va faltando, es como si le sucediera esto a la neurona. Y entonces, ¿qué pasa? Que por más que yo lo estire, pues ya perdió la estructura. Incluso pierde la fuerza, porque ya no
ya no se mantiene derechito como hace rato se los enseñé, está todo chueco. Y si yo hago todo lo posible por enderezarlo, lo que va a hacer es que lo voy a dejar tan liso que se va a caer, ya no se me va a quedar tan derechito, ya no tiene la fuerza de quedarse derechito, incluso a la hora de pararlo, pues ya pierde la estructura que hacía que tuviera este cuerpo, ¿no? Entonces eso es lo que le pasa a la neurona con esta afección de la proteína tau, con esta falla. Y entonces si ya pierde la estructura y aparte llega la proteína beta amiloide y se empieza a incrustar en medio de las terminaciones, que es donde se crean las conexiones neuronales, pues es entonces donde ya existe la enfermedad de Alzheimer y las neuronas o las células que no funcionan, tanto por la falla de la proteína tau como por la acumulación masiva de la proteína beta amiloide, va a hacer que las neuronas se mueran. Es aquí donde entran los fármacos. Los fármacos, aunque no curan del todo porque no pueden detener o frenar de tajo la enfermedad, va a seguir avanzando, aunque sea más lento. Los fármacos lo que van a hacer es, por un lado, proteger la estructura de la neurona y por otro lado, tratar de eliminar de la manera más eficiente que se pueda la proteína beta amiloide. Sin embargo, hagan de cuenta que mientras más el cuerpo lo quiere desechar y el fármaco te ayuda, pues el cerebro lo sigue acumulando. Es por esto que a la larga la enfermedad va a seguir avanzando. No la podemos detener del todo, pero sí ayuda a que el proceso no sea tan rápido, no sea tan abrupto. Digamos que siguen siendo ellos mismos, conservando sus capacidades, su personalidad, quien ellos son, el mayor tiempo posible. Entonces, esto lo hace el fármaco y por otro lado también la estimulación cognitiva y física y medioambiental que se puede hacer con fisioterapia, terapia ocupacional, talleres neurocognitivos, en fin, toda la estimulación que le podamos brindar al paciente. Por eso los tratamientos tienen que ser combinados, no solo el fármaco, ni tampoco solo el estímulo, sino la combinación de ambos es lo que te va a dar un mejor pronóstico para que la persona dure mejor el mayor tiempo. Y bueno, ahí del lado derecho vemos superpuesto un cerebro normal contra el dibujo de un cerebro afectado, como hay una disminución y que incluso si ya en una autopsia sacan el cerebro y lo pesan, un cerebro comúnmente mide alrededor de 1,3 kg. Conforme vamos envejeciendo, obvio, vamos a perder masa cerebral, pero no tan severa como en un Alzheimer. Entonces, cuando en las autopsias sacan el cerebro, ya hay tanta pérdida de masa cerebral que cuando los pesan podemos llegar a encontrar cerebros que pesan hasta 900, 800 gramos. Entonces vean cuánto se pierde de peso y no estamos hablando de gramos de jamón o de queso, son gramos de neuronas, es demasiada masa neuronal la que se está muriendo, por eso es que el paciente deteriora y que aunque le digamos que le eche ganas y que se fije y que se ponga abusado, no puede porque se le están muriendo las neuronas, ¿no? No todo es Alzheimer, las más comunes que vamos a ver son la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad frontotemporal, la enfermedad o demencia vascular y por inclusión de cuerpos de Levy. La enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Pick, la demencia mixta. Cuando escuchemos la demencia mixta, quiere decir que es una enfermedad de Alzheimer conjuntamente con algo vascular, como un infartito o algún daño de tipo vascular que no es de origen primario, ¿no? Entonces, cuando escuchen demencia mixta, quiere decir únicamente que tiene Alzheimer con un componente vascular. No quiere decir que tiene tantito Alzheimer con tantito Levy o tantito Alzheimer con un poco de Huntington, no. No se combinan entre demencias. Sí puede ser que tenga dos afecciones, es muy raro, pero bueno, ya sería la lotería de la vida que les tocara así, pero por lo regular más bien cuando ustedes escuchen el término demencia mixta, únicamente estamos hablando de esto. Y bueno, estas son las demencias que se consideran de origen primario. Las demencias secundarias son algunas que podemos incluso prevenir o detener un poco, como las demencias tóxicas, que bueno, cuando el daño ya está hecho no hay reversión, ¿no? Por alcoholismo, por consumos de drogas, por inhalantes, todos los farmacodependientes pues saben el riesgo a lo que están expuestos, pues literalmente se les están friendo las neuronas, ¿no? Por una enfermedad infecciosa, lo bueno es que ahora ya tenemos muy buenos antibióticos para combatir infecciones.
las derivadas de algunos trastornos endocrinos como enfermedad de Cushing, hipoglicemia, hipotiroidismo, pero pues si estas enfermedades las detectan a tiempo, pueden tener muy buen tratamiento y si no es reversible el daño que hizo, por lo menos ya no avanzan más. Son de las potencialmente tratables. Ajá. Las ocasionadas por golpes, que también se les llaman demencias pugilísticas, que es las que les dan, por ejemplo, a los boxeadores o a las personas que practican deporte extremo. Por tumores cerebrales, que también se les llama neoplasias, y las producidas por depresión crónica. Ojo, con esto no se espanten, no quiere decir que si tienes depresión te va a dar demencia, pero lo que sí es evidente es que si tienes depresión crónica o eres muy dado a la depresión, necesitas tratamiento para que tu cerebro no deteriore en ese proceso de estar en transición de alguna depresión o no dejar que se te instale para siempre la depresión, porque si no la cuidas, si no la tratas, si no te quieres, si no te atiendes, pues a la larga una depresión maltratada o sin tratamiento, pues va a derivar en un deterioro cognitivo. ¿Cuáles son las que sí podemos prevenir? Para empezar, todas las comorbilidades que nos pueden llevar a un deterioro del cerebro, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, todos los problemas de colesterol. Padecimientos leves, no dejar que se nos vuelvan crónicos, como la tristeza, no dejes que se te vuelva depresión. Si tienes algún problema por ahí de repente, que tengas una alteración de la presión, pues no dejes que se te vuelva hipertensión o hipotensión. La depresión hay que darle tratamiento, la ansiedad, el sedentarismo, pues obviamente con el movimiento, de eso no hay mucho que explicarle, es entendible. El consumo de sustancias, pues también sabemos que si no las consumes, pues a tu cuerpo le va a ir mejor, ¿no? Entonces, hay que ver qué factores de riesgo nos van a dar, hacia factores de riesgo a una demencia de tipo vascular, por los infartos o los daños que les podemos crear directamente a las células de las neuronas, ¿no? Entonces, por esto la importancia del diagnóstico. Necesitamos ver qué tiene mi paciente para ver cómo lo atiendo, ¿no? Hay muchas demencias, hay muchos casos cada vez más, porque la realidad también es que estamos envejeciendo, somos un país en vías de envejecimiento y entonces, obviamente, mientras más viejos haya, más demencias va a haber. Actualmente se calcula que hay 1 millón de personas afectadas en todo México y solo 100,000 personas en la Ciudad de México. Entonces, para que vean de qué tamaño es el problema y por qué nos tenemos que cuidar de las que sí son prevenibles. ¿Qué síntomas vamos a ver? Pues estos sentimientos inespecíficos de pérdidas que ustedes ya lo han visto, que buscan y buscan y buscan. ¿Y cuál es? ¿Qué buscas? Pues no sé, pero es que sienten que algo perdieron. Es como algo inconsciente de buscarse a sí mismo o sus recuerdos. Es esa búsqueda constante, no saben de qué, como querer recuperar estas fallas o déficits, ¿no? Intentos de disimular las pérdidas, al principio lo logran, si disimulan, te dan una palabra por otra o logran salir avantes de ciertas situaciones, pero conforme avanza la demencia van perdiendo esta capacidad. Poco a poco se van descuidando y es así como también puedes notar que la persona ya no está tan bien, si siempre tenía buena línea, se bañaba, era presentable, era muy sociable y de repente ya no se reúne, ya no acude a fiestas o ya no llega. Hay que ver qué está pasando con ese adulto mayor. Tienen la autoestima disminuida y tristeza. Hay veces que tienen esta baja autoestima porque se dan cuenta que están deteriorando, pero no quieren decir. Entonces hay que ver si es una depresión común del adulto mayor o porque está pasando por algún problema o si más allá de una depresión o baja autoestima, muy probablemente la persona esté deteriorando y no nos damos cuenta. Cuando nosotros hacemos las entrevistas y les preguntamos, ¿se acuerda cómo empezó? Casi siempre te dicen, pues es que empezó como muy triste, empezó como muy raro, se encerraba, como que ya no tenía la misma autoestima, ¿no? Entonces, hay que ver qué es lo que está sucediendo con los pacientes en las etapas previas. Si es depresión como tal, pues bueno, la solucionas y salen adelante. Y si es un principio de demencia, estamos a muy buen tiempo de hacer mucho por ellos y que conserven sus capacidades por mayor tiempo. No es que amanezcan de un momento a otro todos deteriorados, hablando de la enfermedad de Alzheimer, es poco a poco. Van perdiendo primero ciertos recuerdos, luego cosas, luego capacidades cognitivas, luego físicas y así dependiendo el estilo de vida y como la edad también a la que le aparezca la demencia a la persona. Aquí cabe
la información de decirles que para cuando tú te das cuenta del primer síntoma de una demencia de tu familiar o la persona cercana, es muy común que la persona ya haya venido enfermándose 15 o hasta 20 años antes de que tú te percataras. Es decir, para cuando tú ves los primeros síntomas, no es que se esté empezando a enfermar, más bien se le está comenzando a notar un deterioro que ya venía enfermando a su cerebro de tiempo atrás. Entonces, por eso necesitamos ver desde los primeros síntomas, apurarnos para recuperar las capacidades y mantenerlas el mayor tiempo para que la persona no deteriore tan rápido. ¿Qué tratamientos hay? Pues el de modificación de la conducta, que no estén tristes, que no estén ansiosos, que no estén sufriendo, porque luego les da mucha ansiedad de no saber qué les está sucediendo, porque hay quien tiene conciencia de enfermedad y sufren mucho. Los tratamientos farmacológicos, que ya les expliqué cómo funcionan para proteger la vida de la neurona, y el no farmacológico, que es para la estimulación. ¿Cómo podemos ayudarlos? Pues yo casi siempre les recomiendo que sea de estas 4 esferas, ¿no? De estas 4 puntos, por decir así. Del área funcional, para que se mantengan independientes el mayor tiempo posible, que tengan fuerza física, que puedan moverse, elasticidad, tono, fuerza muscular, etc. De autoayuda, aquellas tareas ocupacionales que van a mantener habilitada a la persona para cuidarse a sí mismo, como lavarse los dientes, comer, asearse, vestirse, todo lo básico de autoayuda personal. De sostén nos referimos al sostén emocional, sostén espiritual, compañía, confort, cariño, todo lo que sea un sostén emocional para la persona. Y recreativas, porque también la persona, aunque viva con demencia, necesita divertirse, tener ratos de ocio, no solo pensar en su enfermedad o en su tratamiento o en sus terapias, sino también tener momentos de descanso, convivencia familiar, diversión y sano ocio y esparcimiento, igual que el cuidador, para que todo esto eleve la calidad de vida o momentos de bienestar, porque la calidad de vida es muy subjetiva y hay veces que dicen, bueno, ¿cómo logras la calidad de vida si sigue deteriorando? Y tienen razón, pero por lo menos irle proporcionando momentos de bienestar que para la persona le vayan impactando en esta calidad de vida. No le voy a poder recomponer todo, pero aunque viva con demencia, que tenga bienestar porque es funcional, bienestar porque todavía se asiste a sí mismo, bienestar porque tiene actividades de sostén, se siente querido, cuidado, acompañado, y bienestar porque también tiene actividades divertidas, ¿no? Entonces podemos hablar de bienestar para mejorar la calidad de vida. El cuidador y la familia pues son los que son aquí un punto clave, porque son los que deben repartirse las responsabilidades. Luego no todos tienen la misma capacidad o ganas de ayudar y casi siempre recae el cuidado en una sola persona. Hay veces que en 2, pero casi siempre es un solo cuidador primario. Por lo regular se sienten con mucho miedo, tienen muchos sentimientos encontrados, desamparo, desesperanza, se frustran, se enojan porque hagan lo que hagan, el paciente sigue deteriorando, es algo que cansa y angustia mucho. Si se enojan y están todo el tiempo exigiéndole al paciente, pues se cansan mucho y tienen sentimientos de culpa y esto los mantiene muy agotados. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que somos hostiles, rechazamos a la familia o amigos o nos sentimos rechazados por ellos, sentimos que todos se van distanciando y nos van dejando solos, aunque a veces nosotros también solitos nos distanciamos porque cuando nos invitan decimos que no, o porque estamos muy ocupados por el paciente, que sí, esa sí es una realidad, o cuando tenemos tiempo estamos tan cansados que ya no queremos ir. Entonces la gente deja de invitarte. Entonces, por eso tenemos que tratar de que aunque estemos cansados, pues seguir conectados con la familia, con los amigos, tratar de estar en sana conexión social en tu trabajo, no hablar solo de la enfermedad, aunque bueno, eso es parte de tu vida, pero hay un espacio para cada cosa, para que no sientas que se distancian de ti o tú no te distancies de la gente. En casos ya muy drásticos, por decir así, pues ya ahí llega a haber abandono e incluso abuso físico, ¿no? Cuando la persona está tan cansada, le da colapso del cuidador y ya no mide y entonces se empieza a desquitar o a reaccionar en contra del paciente. Y pues
Por eso es que el cuidador necesita tanta ayuda para evitar que esto llegue. El colapso del cuidador es un síndrome de carácter emocional que no es solamente lo que tú estés cansado físicamente, emocionalmente ya estás muy desgastado y no descansas en un fin de semana. Por eso es que te colapsas y reaccionas de mala manera. ¿Qué impacto vamos a tener? Pues en las familias es el impacto emocional por el cansancio, el miedo a perder el control y si ya lo perdiste, la culpa, esta ansiedad y angustia que todo el tiempo te está acompañando, el impacto físico por estar moviendo al paciente, por estarlo cuidando, el estrés que te genera, que ya no duermes bien por estarlo cuidando, en fin, todo lo que impacta en el cansancio y un desgaste físico como tal. El impacto social, por lo que ya platicábamos, que te vas aislando un poco de la familia, de las amistades, de los grupos sociales, y el económico. Muchas veces no hablan del económico, pero una demencia es una enfermedad cara, porque si quieres un buen tratamiento necesitas un buen doctor, si quieres apegarte al tratamiento necesitas comprar los fármacos, necesitas descansar, pues necesitas un cuidador, si quieres ir a pasear, pues necesito dinero, ¿no? Entonces son enfermedades caras. Y de esto pues se habla poco y entre familia luego casi no quieren hablar porque no todos cooperan de la misma manera. Hay veces que muchos de los conflictos son por cuestiones económicas precisamente porque no todos quieren colaborar o no todos retribuyen de la misma manera o hay veces que fueron maltratados o no tan bien tratados cuando eran niños y ahora se quieren desquitar con el adulto o la adulta mayor y ya no son momentos como de pues de revancha, por decir así, ya más bien son cosas que tú tienes que elaborar y entonces el desquite es, pues yo no lo cuido porque él no me cuida, pues yo no la quiero porque ella no me quiso, ¿no? Entonces el paciente muchas veces queda desvalido y por eso se van quedando los cuidadores primarios muy solitarios. Entonces, hay que cuidarnos o tratar de abatir el colapso porque causa problemas psicológicos y psicosomáticos porque ya lo empiezas a pasar al cuerpo. Por eso puedes tener accidentes o distracciones que te hagan caer en errores fatales. Generalmente hay problemas cuando hay colapso por esta situación de desgaste y de que el desánimo y la tristeza y el enojo y todo pasa y entonces cuando más ayuda necesitas es cuando más se pelean entre familiares. Por eso te distancias de todos y esto te llena de muchísimo cansancio, ¿no? Entonces para la familia hay que tratar de enterarse mucho de lo que es la enfermedad, cómo pueden en conjunto organizarse, cómo pueden apoyar y defender a este paciente entre todos, no solamente el cuidador primario, porque también el cuidador primario necesita ser cuidado. En la medida de lo posible, favorecer que sea cuidado en su domicilio, pero si ya no puedes, si no tienes las herramientas o la fortaleza, el tiempo, lo que sea, nadie te está juzgando, tú mismo piénsalo, sin culpas, tienes que verificar, lo puedo cuidar, voy a dejar de trabajar, nos vamos a rolar, entre todos nos repartimos, nos vamos a cooperar para un cuidador o de plano va a casa de reposo para que tenga cuidado digno las 24 horas. Seas lo que sea que decidas, tiene que ser en consenso para evitar que como familia pues estén peleando o que unos sí y otros no y de repente, como les decía, cuando más ayuda necesitas es cuando más se confrontan o se están peleando, ¿no? Entonces, la buena información, como les decíamos, contribuye mucho a esta mejora y mantenimiento del equilibrio emocional al interior de la familia y los grupos de apoyo como psicoeducativos como en el que estamos ahorita conectados, pues nos sirven mucho porque tenemos información veraz, actual, fuera de comerciales, sin anuncios de medicamentos, donde tú puedes tener la información certera para que tomes las mejores decisiones. Ahorita hablamos en general sobre lo que es el panorama de la enfermedad en una familia, ¿no? Pero conforme pase el año vamos a ir teniendo otros temas donde también la invitación es a que ustedes nos vayan diciendo qué necesitas saber. Necesitas saber sobre fármacos para meter una clase de farmacología. Necesitas saber sobre cómo mejorar las relaciones en la familia, cómo curar ciertas afecciones que vaya teniendo el paciente, cómo volverlos, en fin, lo que sea que tú como cuidador vayas necesitando, que nos vayan diciendo, que nos lo dejen en los chats y en las conversaciones de Facebook para que ahí sobre eso nosotros les vayamos proporcionando lo que ustedes verdaderamente estén necesitando.
Entonces, como les decía, puede ser cuidado en la familia con un externo, con un cuidador, con un centro de día como el que nosotros tenemos, con personas que te ayuden a irles a dar fisioterapia o en las casas de reposo. Y no olvidemos nunca los cuidados paliativos. Es algo que dejamos fuera y lo sentimos que se utiliza solamente cuando la persona está moribunda, pero hay veces que desde las etapas intermedias necesitan un paliativo para cuidar al paciente, para aminorar los problemas de ansiedad, agresividad, problemas de escaras, en fin, cuando ya se nos están complicando las cosas es cuando tenemos que empezar a voltear a ver los cuidados paliativos para que tengamos ayudas extras y mejorar o mantener al paciente lo mejor posible dentro de lo que cabe en su deterioro, ya sea que lo estemos cuidando en la familia o en algún centro, ya sea de día o de 24 horas. Al final, como sabemos, siempre la familia sigue siendo la base, ¿no? No hay como la familia, no hay como la gente cuidando a la gente, ¿no? Podrán haber miles de centros, hospitales, pero no hay como la calidad y la calidez de una familia. Hay ocasiones en que tenemos problemas familiares, hay violencia intrafamiliar, sé que no todas las familias son un dulce o color de rosa, entonces es donde también tenemos que ser muy objetivos de decir, ¿puedo con esto? ¿Va a tener calidad en la familia o mejor busco ayuda externa? Pero no hay como la familia que es la base para que tengan este cuidado. Ahora, si no tienes la capacidad de cuidarlo y lo vas a llevar a un centro o a una casa de 24 horas, tú tienes que estar al pendiente para verificar que también en esa casa no lo maltraten, que lo atiendan, que le den sus terapias, que estén al pendiente de su alimentación, sus medicamentos, en fin, que no te desligues totalmente, porque eso ya sería abandono. ¿Qué podemos hacer para pues, ir sobrellevando todo esto? Pues sentirte seguro, las indecisiones crónicas terminan en esta inseguridad y repercuten mucho en tu autoestima. Tú como cuidador, si somos esos cuidadores que dudan de todo y tienen miedo y con miedo al fracaso y cosas así. Ser positivo, esto es bien difícil y más siendo cuidador de una persona con demencia porque día a día vas viendo el deterioro, pero poco a poco podemos ir viendo acciones positivas de lo que sí estamos haciendo bien. Ventilar cuando necesitemos ventilar emociones, para eso también nos van a ayudar mucho con técnicas aquí en el grupo de apoyo, porque vamos a tratar de intercalar temas entre lo que es la enfermedad, cómo es el proceso con el paciente y también cómo debemos nosotros como cuidadores cuidarnos. Porque hay veces que podemos ser muy expertos, pero ¿qué onda con nuestras emociones? ¿Quién me cuida a mí? ¿Cómo le hago yo para cuidarme? ¿Cómo sé yo lo que necesito y cómo lo externo para buscar esas ayudas o para recibirlas? Porque hay veces que hay mucha gente dispuesta a ayudarte, pero no te dejas, porque no sabes que lo necesitas o no te estás dando cuenta o estás muy cerrado, ¿no? Entonces, felicitarte por tus logros, hay cosas que estamos haciendo bien y pues el trabajo más loable que podemos hacer es el estar cuidando a un ser querido enfermo. Organizar tu tiempo, delegar responsabilidades, no todo lo debes hacer tú como cuidador, trabajar en orden y llevar una bitácora para medicamentos y actividades, porque también se nos pueden olvidar las cosas por el estrés o el cansancio y entonces ahí vamos a ir anotando cosas importantes para que cuando vayamos al médico o haya revisiones podamos sacar de ahí la información. Aquí lo básico es que tú como cuidador te cuides primero. Claro que lo que nos trae a este tipo de charlas es la atención de la persona con demencia. Pero si el cuidador que está al pendiente de la persona no se cuida, no se informa, no se fortalece, no descansa, no come bien, no tiene un apoyo, no va a poder estar bien para ayudar al enfermo. Entonces, si el enfermo te lo pudiera decir, si tuviera estas capacidades en medio de todo lo que está viendo y viviendo junto contigo, porque pues los pacientes no son tontos y se dan cuenta de que tú también sufres, de que tú te cansas. Hay veces que nos lo dicen y lo agradecen, hay veces que los silencios dicen todo, pero si el paciente pudiera, te diría, cuídate tú para que me puedas cuidar a mí. Entonces, la invitación hacia una reflexión personal. Como les decía, es importante que nos informemos lo más posible sobre la enfermedad, pero que también primero nos cuidemos nosotros y que también pensemos mucho que si estamos en familia, ¿qué acciones estamos haciendo que estamos de ejemplo para los niños? ¿Cómo va a ser la vida cuando yo sea viejo? ¿Cómo cuido yo a mi paciente? Que ese ejemplo se le quedan a mis hijos, sobrinos, a los niños que sean generaciones futuras que me pudieran llegar a estar cuidando y están viendo cómo lo estoy haciendo yo.
Entonces, de esa manera tienes que reflexionar de qué estamos haciendo bien o mal o qué nuevas acciones podemos estar haciendo para impedir la violencia intrafamiliar. Prepararte, quererte, cuidarte mucho y atenderte primero tú para que puedas atender bien al adulto mayor enfermo. Y bueno, aquí están nuestros datos. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Los invitamos a que se unan, que entren a la plataforma de Alzheimer Aprende y Actúa. Ahí hay muchos tips, consejos, infografías, talleres y bueno, que no dejen de estarse conectando y asistiendo al grupo de apoyo que mi compañera la maestra Dulce va a estar organizando cada mes y variando los temas para que les estemos llevando información actual, veraz y que fortalezca mucho a su dinámica familiar para que seamos una verdadera red de apoyo para ustedes con información y tips, recomendaciones para atender a su paciente. Para mí es un gusto haber estado en esta sesión compartiendo con ustedes y bueno, no sé si hay preguntas, Dulce, porque sé que hoy estuvo difícil el comienzo con la intención, pero si no hay preguntas o sí, yo estoy a lo que tú me digas. Sí, pues primeramente agradecerte, Luisa, por esta plática tan concisa, ¿no? Con ese lenguaje, como bien dices, que va dirigido para familiares. Entonces, a veces a ellos ya se les aborda en la parte del médico con estos temas, pues, muy médicos, ¿no? Muy específicos, que a veces son difíciles de comprender, pero creo que tú has logrado, como siempre, desmenuzar toda esa información y hacerla muchísimo más comprensible para todos nuestros familiares, que ese es como el objetivo real, lo que buscamos, ¿no? Así es. Entonces, pues de verdad yo te agradezco esta facilidad que tienes en el manejo del tema. Y pues bueno, sí hay algunas preguntas que nos hicieron llegar los familiares a través de Facebook, entonces te voy a leer algunas de ellas. Sí. Una de ellas nos comenta esta persona que si existen algún tipo de herramientas o para poder manejar algunas situaciones, por ejemplo, de ansiedad. Ella nos comenta que su familia pues tiene algunas cuestiones como visuales, que llega a ver como animalitos en casa y cosas así. Trata de que no se frustre, pero pues obviamente busca distraerla, ¿no? Con platicar, con escuchar música, pero busca algunas sugerencias. ¿Qué más podríamos hacer Claro. para manejarlo? Mira, generalmente este tipo de visiones, bueno, estamos hablando de que se presentan personas de etapa intermedia avanzada. No en todas las demencias sucede, pero sí lo llegan a presentar. Lo bueno dentro de lo malo es que son visiones benignas. Te dicen que ven animalitos, que ven niños, cosas así. Hay gente que pudiera decir, ¿cómo benigno si está alucinando? ¿No? Bueno, dentro de lo malo, lo bueno me refiero a esto. Por ejemplo, los esquizofrénicos que tienen trastornos mentales, por lo regular ven cosas aberrantes, ven diablos, ven monstruos, demonios que les dicen cosas o los atacan o les dicen que ataquen a los demás, ¿no? Lo bueno dentro de lo malo es que a las personas con demencia no les pasa esto. Si ven animalitos, niños y les hacen compañía, hay que dejarlos y validar lo que te están diciendo, porque para ellos es real, de verdad lo están viendo. Muchos médicos determinan o recomiendan más bien no dar medicación para esto porque hay veces que les da la reacción paradójica. A esto me refiero a que si no estaba teniendo alucinaciones aberrantes y le das un medicamento, ahora sí va a alucinar cosas feas. Ajá. Entonces, por lo regular te dicen que lo dejes así y nada más por control medioambiental. Entonces, de las técnicas que hay que hacer es validar lo que te dice. Por ejemplo, si te dice, oye, dile a la niña que se venga, pues no te pelees ni le digas, oye, no, ¿cuál niña? A ver, fíjate, no hay nadie, ¿no? Decirle, sí, ya le dije. O que te diga, oye, ¿dónde está el niño que andaba por aquí? Ya se fue a dormir, o ya se fue a su casa, o se fue a comer. Algo que tú que conoces a la persona sepas que lo va a tranquilizar, porque si le dices, por ahí anda, pues va a estar preocupado viendo dónde anda el niño o la niña. Si ve animalitos y pues, se le hacen bonitos, pues qué bueno, a menos de que vea como que el pájaro le quiere pegar, pues entonces sí, como dices, distráelo, sácalo, muévelo a otro lado. Está haciendo muy bien la persona con distraerlo, ponerle música. Puedes ver videos o programas muy sutiles que no tengan violencia, porque esto va a exacerbar esas visiones, pero en general con puro medio ambiente pudieran calmarse. Ahora, si la persona tiene unos niveles de ansiedad muy altos,
que estas visiones le estén aterrorizando y que digan, ay, el niño, aunque no sean monstruos, pero que diga, ay, el niño pobrecito se va a caer y no está comiendo. Entonces ya tienes que hablar con el médico, porque no es el problema tanto la visión, sino la ansiedad como tal que le está generando. Pero eso ya tiene que ver con ansiedad, porque la persona sufre de estar preocupado por quien sea, pero la cuestión es que como tiene la visión, es como lo que va a estar teniendo presente. ¿Cuándo es momento que tú te das cuenta que ya debes o no intervenir con un fármaco o hablarle al doctor? Cuando interviene con tu vida cotidiana. Porque si tú le dices, sí, mami, ahorita le digo, o sí, papá, ahorita, y se calma, está bien, te la vas llevando, por decir así, vas como paliando el proceso. Pero si la persona sufre, se desespera, llora y lo ves muy nervioso, es entonces donde ya tienes que hablarle al doctor porque ya interviene con la vida cotidiana y está sufriendo. Y tú también, porque aparte, pues, ¿cómo le dices que ahí no hay nadie, no? Exactamente, y que también mucho que tiene que ver es esta parte de tratar también de racionalizar con la persona que ya tiene una demencia, Ajá. porque muy desgastante para el cuidador en buscar todas las formas para que le entienda y le comprenda que lo que está sucediendo no es real, pero como bien dices, ¿no? Tratamos de validar y de ayudar a que eso se vaya minorando. Sí, porque además si tú negocias y porque ellos son inteligentes, tienen mucha conciencia que todavía pueden como manejar, hay inteligencia, no son tontos, vaya, ¿no? Entonces tú le puedes decir, mamá, mira, acuérdate que por tu enfermedad tú puedes alucinar. Ah, sí, sí, sí. Pero también acuérdate que pierden la memoria muy rápido. Entonces, aunque yo te lo comprenda ahorita, pues se me olvida y vuelvo a ver y volvemos a lo mismo. Por eso, mejor valida lo que está viendo, trata de decirle cosas que lo vayan a calmar o que muy sutilmente lo distraigan de eso y sigue adelante para no engancharte en esas situaciones junto con la persona. Exactamente, exactamente. Creo que es una muy buena recomendación y que a veces no tomamos como tanto en consideración, ¿no? Porque también como familiar, pues nos preocupa que esté pasando eso. Entonces, pues creo que el objetivo de estas herramientas que existen es precisamente eso, la validación y tratar de aminorar la ansiedad que a ellos también les genera el ver cosas que también puede ser que no estén entendiendo. Así es. Y otra de las preguntas también que nos llegan es que algunas personas nos dicen que han tratado, por ejemplo, de ayudarles a sus familiares en cuestiones o en actividades de la vida diaria, ¿no? Como por ejemplo en ayudarles a cambiarle la ropa interior, pero pues obviamente existe este enojo, dado que no comprenden la situación de lo que está sucediendo, entonces pues se enojan, los golpean y pues la persona se sintió muy triste, ¿no? Nos comenta que le dijo a Sí. su mamá que porque la golpeaba, que se salió un momento y que cuando regresó pues ya no se acordaba. Entonces pues es mucho de todo esto que nos estás Sí. comentando, ¿no? Es muy frustrante y doloroso porque tú que lo quieres tanto y lo estás ayudando, que te pegue y te ofenda, pues es muy triste, ¿no? Y te pega mucho en el alma porque pues es tu mamá o tu papá, tu ser querido, ¿no? Entonces también todo está en el modo como les lleguemos. Si están enfadados, le llegues del modo que le llegues, se van a enfadar. Así llegues como una paletita de azúcar muy dulce, se van a enfadar, ¿no? Pero hay veces que son nuestras palabras. Por ejemplo, si yo estoy viendo que mi mamá se está poniendo los calzones chuecos o no se los está poniendo y yo le digo, mamá, ponte los calzones, pues mi mamá va a decir, ¿qué te importa? ¿Me los pongo o no me los pongo, no? Bueno, a lo mejor no me dice, pero se enoja. A que si yo le digo, oye, mami, ¿por qué no te pones primero este? Ahora, el poner en orden su ropa como se la va a poner es lo ideal para que el paciente la vaya tomando conforme se la va poniendo. Tú que te vistes y diariamente lo haces, ubica qué es lo que te pones primero. Por lo regular, yo al menos, pues te pones los chores, ¿no? Hay gente que dice yo primero los calcetines, eso se me hace raro, pero bueno, según sus costumbres, pues, ves que van a ir hasta arriba la ropa interior, luego la playera o brasier, luego así, ¿no? Hasta que llegues al vestido, porque si lo último que le pones hasta abajo es el calzón, pues obviamente se van a poner todo y cuando vea, Chihuahua, se me olvidaron los calzones, por eso es que luego se los quieren poner al último o ya salen sin nada, ¿no? Entonces, el ponerles la ropa en el orden en el que se la van a poner favorece el lenguaje, el procurar, cuesta mucho trabajo no decirles no, en vez de decirle, no te pongas esto, o no, así no va, decirle, ¿qué te parece si mejor esto? O cómo ves si mejor le hacemos así. Exacto. Cosas, cosas más sutiles y también hay veces que ayuda a que alguien más nos ayude, porque luego de tanto verte a ti, a ti, a ti como cuidador primario, llega un momento en que aunque nos duela, pues es la verdad, nosotros también ya les caemos mal de tanto vernos.
porque ellos no sienten que es mi hija querida que me cuida todo el tiempo y es un acto de protección. Sienten que esta triste mujer, porque me está fastidiando y todo el tiempo no me deja. ¿Por qué se sienten atosigados? Porque como no hay juicio de que están enfermos, más bien lo que sienten es que tú todo el tiempo los estás molestando. No sé si con esto le ayude un poquito. Sí, 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 y que a veces pareciera que esta parte de el insistir con ellos, a veces dicen, ¿no? La mejor solución es la cuestión más sencilla, ¿no? Ujú. Pero a veces ya como cuidador, con tanto colapso que tenemos, con tantas situaciones del día a día, pues tú lo que quieres es que lo haga rápido y que lo haga bien y Y que lo salgamos. haga bien, ajá. Exacto, entonces creo que ayudarles a darles estos pequeños tips y realmente fortalecerlos, porque creo que esa es una de las, como de los objetivos que son los grupos de apoyo, ¿no? Fortalecerlos, darles la información para que ellos lo puedan aplicar y que obviamente esto es un aprendizaje constante entre Así ellos y es. pues con su propio paciente, Ujú. ¿no? Y en la medida que lo vayamos haciendo consciente, al principio cuesta un poco de trabajo cambiar nuestro propio lenguaje, pero lo van logrando todo en positivo, en decir, no, así no, ¿qué te parece si esto? ¿Cómo ves si así? Y yo te sugiero que, ¿no? Para no decirle, Exactamente. no, así no, porque nos desesperamos y nos ponemos nerviosos y ellos también y se enojan. Exacto. Y creo que con esta charla y con esta parte de las preguntas hemos respondido varias de las que nos hicieron a través del chat, que sobre todo hablan de esta preocupación, ¿no? De cuando llega un recién diagnóstico, de que les preocupa ver que su papá o su mamá ya no es la persona que antes ellos tenían. Y este proceso también que conlleva el duelo, ¿no? De un duelo constante en estar viendo que ya no es la misma persona con las mismas capacidades y eso también afecta mucho al cuidador. Sí, por eso lo importante de que se apeguen a estos programas de grupo de apoyo, porque vamos a ver justo todo eso, ¿no? Se los vamos a ir desmenuzando poco a poquito porque es imposible en un solo taller o en una sola charla darlo todo, entonces es importante irle dando como su forma y su tiempo a cada tema para que quede comprendido y sea una verdadera red psicoeducativa. Exacto. Y de esta manera, pues ir creciendo más a través de esta red, porque muchas veces los expertos también son los cuidadores, ¿no? Ellos son los que están 24/7 con los pacientes, entonces nosotros a veces fungimos como esa guía, ¿no? Ujú. De saber qué ellos pueden hacer. Y pues bueno, Luisa, de verdad te agradezco muchísimo esta información, este tiempo que te tomaste para darnos esta charla y pues a pesar de todo aquí seguimos. Sí, fue un gusto. Muchas gracias, Dulce. Muchas gracias, Luisa. Y los esperamos. Recuerden que nuestro grupo de apoyo es el tercer lunes de cada mes, entonces los esperamos en el mes de febrero. Muchísimas Muy gracias, bien. Luisa. Hasta luego, hasta la Hasta próxima. luego. Gracias a todos por asistir y por estar. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Bye.